Ahora lo leemos, pero vamos a cantar. Es de Cristiano, Pues vamos ¿verdad? cantando hoy. Es de Cristiano. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel que la 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 Hombres. la 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 la. Canta al Señor y alabaré a Él. Luca. Canta el Señor y alabala. Canta el Señor y alabala. Si Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Amén. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, aplaude así. Si verdad es salvo de un bingo. Si en verdad eres salvo, da un brinco. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da un brinco. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, a los cuatro. Amén. Si en verdad eres salvo, a los cuatro. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, a los cuatro. Amén. Eso. Bueno, sentémonos. Hoy les voy a leer este que se llama El barbero que quería orar. Pero primero hagamos acciones de gracias, ¿está bien? No, primero hagamos acciones de gracias. Que quería orar. Este es lo- Vamos a verlo. Saúl, ¿por qué le gracias a Jesús? No me estaba. Siéntate ahí, por favor. No me estaba. No se sabe el nombre de los demás. Porque vino tía Lucy. Lucy. Ajá, y abuelita Maruja. Y mamá, abuelita, muy buena. Ajá, ¿quién más? Todos. Todos. Oh, ¿y por qué va la gracia a Jesús? Cuenta. Por mi papá y mamá. Ay, gracias. Lucas, ¿usted por qué gracias? Gracias porque vino tía Lucy Ajá. y tita Maruja. Y también porque pudimos estar aquí en la iglesia. La iglesia, ¿verdad? Y porque ayer pudimos ir a la iglesia. Ayer podemos ir a la iglesia, excelente. Porque era domingo a partir. ¿Usted por qué va la gracia a Jesús? Por mi papá y mamá y por ir a la iglesia. Papá, ya leímos ese. Bueno, vamos a El leer que este. sigue, El ese, barbero ¿verdad? que quería orar. Venga, Ese siéntese. es el barbero. Venga, vamos a leer este. Siéntese. El barbero que quería orar. Todas las noches, a la hora de la cena, don Carlos reunía a su familia para hacer el devocional. Ven, él es don Carlos. Como papá con ustedes, que leemos el devocional juntos. Don Carlos y doña Ana tenían 6 hijos. ¡Wow! 6. ¿Nosotros cuántos somos? 4. Y ellos entonces son 7. 2 niños y 4 niñas. Entonces son 7. Escuchen, sus nombres eran Daniel, Raúl, Mariel, Clara Elisa, Denise y Samantha. Cada noche, don Carlos tenía la costumbre de leer una porción de las escrituras y dar una breve explicación de lo leído. Luego le pedía a cada uno de los niños que recitara de memoria versículos de la Biblia y que respondieran las preguntas del catecismo. Para finalizar, don Carlos dirigía a la familia en oración. Cada uno de los niños participaba en la oración a su manera. Una noche, justo después de terminar el devocional, cantando uno de sus himnos favoritos, una de las hijas de don Carlos y doña Ana, Denise, comentó: «Papá», dijo, «tus oraciones son hermosas. A veces quiero llorar de alegría cuando te escucho orar. Pero mis oraciones parecen tan simples y débiles. Casi me da vergüenza orar en voz alta. Papá, ¿puedes enseñarme a orar de una manera que agrade a Jesús y me haga sentir más a gusto?» ¿Dónde está papá? Bueno, estaba hablando en ese momento. Ajá. Aquí está el papá. Don Carlos sonrió. «Entiendo cómo te sientes, Denise.
Aquí está. Cuando era más joven me sentí exactamente No, igual. el otro papá. Es él. No estaba seguro de cómo orar. La única oración que sabía cuando tenía tu edad era la de acción de gracias antes de comer. Estaba sí, otro papá. Ey, no están escuchando los dos. Dios es grande, Dios es bueno, las gracias por este alimento. Ah, sí, también sabía una oración antes de dormir. Ahora me acuesto para dormir y ruego al Señor que mi alma guarde. Si no despierto y he de morir, le ruego al Señor que mi alma salve. Pero fueron de esas dos oraciones sencillas, lo único que podía decir en oración era: querido Dios, por favor bendice a papá y a mamá, y a mi hermano y a mi hermana, al tío José y a la tía Susana. Entonces mi abuelo me contó una historia que lo cambió todo para mí. ¿Te gustaría escuchar la historia? Claro. Claro. Claro, me dijo Denise. Los otros niños que habían estado escuchando la conversación entre Denise y su padre también asistieron, o sea, hicieron así, con entusiasmo. Así que don Carlos contó a sus hijos esta historia. Vamos a ver la historia. ¿Cómo es? Dice: érase una vez, en un pueblo al otro lado del mar, un barbero. Todos en el pueblo lo conocían. No solo les cortaba el pelo a los hombres y les afeitaba la barba, sino que podía hacer todo tipo de cosas que la gente necesitara. Los habitantes del pueblo lo llamaban simplemente Maestro Pedro. Maestro Pedro. Maestro Pedro. Dice, ¿Y papá? escuche. Una mañana, uno de los hombres del pueblo llegó para afeitarse. Maestro Pedro le puso una toalla alrededor del cuello para evitar que los bigotes cayeran sobre su camisa. Le puso jabón a la barbilla, sacó su navaja y comenzó a afeitarlo. Afeitarlo. Afeitar es cortar la barba. Mientras el barbero afeitaba al hombre, la puerta se abrió y entró un cliente nuevo a la barbería. Maestro Pedro reconoció a aquel hombre de inmediato, pues era un delincuente famoso. ¿Qué es un delincuente? Alguien que roba, un ladrón. El emperador de la nación había prometido una gran recompensa para quien pudiera capturarlo, vivo o muerto. Maestro Pedro sabía que las autoridades se llevarían a este hombre si podían atraparlo. Cuando el maestro Pedro terminó de afeitar al primer caballero, lo despachó, se le dijo chao. Luego le indicó al ladrón que tomara asiento. ¿Pero qué se sentó? ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señor?, preguntó el maestro Pedro. Él es el maestro Pedro. Me gustaría un corte de pelo, respondió el delincuente, y que me afeite la barba. Maestro Pedro comenzó a cortar el pelo del hombre, recortándolo cuidadosamente. Luego le puso jabón en la cara a fin de prepararlo para afeitarlo. Pedro sacó su navaja y mientras la afilaba en la correa que va junto a la silla de barbero, sus manos empezaron a temblar al pensar en la importancia del hombre que estaba sentado en su silla. Se tranquilizó y comenzó a afeitarle la cara, bajando desde las mejillas hasta la barbilla y el cuello. La navaja de Pedro hacía presión muy suavemente contra el cuello de aquel bandido. Todo lo que Pedro tenía que hacer era presionar con fuerza la navaja y cortarle la garganta para matarlo al instante, porque él era un ladrón y le habían dicho que si lo encontraban vivo o muerto tenían que entregarlo. Entonces Pedro podría ir al emperador y decirle que se había encargado el delincuente y podría reclamar la recompensa, lo cual lo haría rico. O sea, él podía hacer eso para ser rico. A ver, sin embargo, aquí está cortándole la barba. Mientras su navaja se deslizaba por el cuello del hombre, el maestro Pedro pensó dentro de sí: no hay dinero suficiente en todo el mundo que me haga matar a este hombre. Él es mi héroe. Maestro Pedro conocía la historia del hombre que estaba en su silla. Había sido un monje, luego un caballero y ahora era un profesor en la Universidad del pueblo de Pedro y era mundialmente famoso. El mundo había sido transformado y toda la iglesia estaba mejor porque el reformador había sido lo suficientemente valiente como para defender la verdad del Evangelio de Jesús de una forma que nadie lo había hecho desde los días de los apóstoles. Nadie tenía tanto valor como él. ¡Wow! El hombre del delincuente en la silla, él era Martín Lutero. Martín Lutero, sigo leyendo. El hombre cuya protesta, él es Martín Lutero. ¿Qué Martín Lutero? Este hombre se llama así, Martín, el apellido de Lutero. ¿Qué Martín Lutero? Escuche, el hombre cuya protesta dio inicio a la Reforma Protestante y rescató el Evangelio de la oscuridad. ¿Qué rescató? El Evangelio, porque... rescatar. Es como salvar algo. Sí, rescatar. Pero como sus enseñanzas habían molestado a algunas de las autoridades, incluyendo al propio emperador,
los que se oponían a él habían convencido al emperador de desterrar al profesor Lutero. Ahora querían capturarlo y quemarlo en una fogata. ¡Oh! ¡Wow! Eran malos. Pero la gente que había descubierto la verdad del Evangelio de Jesús, gracias a las enseñanzas de este hombre, lo amaba tanto que prefería dar su vida antes que verlo capturado y quemado. El barbero del doctor Lutero, el maestro Pedro, era una de esas personas. Pedro nunca traicionaría a su héroe. ¡Wow! De repente a Pedro se le ocurrió una idea. ¿Quién era Pedro? El barbero, ¿verdad? ¿Y él cómo se llama? Martín Lutero. De repente a Pedro se le ocurrió una idea. Había estado teniendo problemas para orar y el doctor Lutero era famoso por su vida de oración. Decidió pedirle consejo al doctor Lutero mientras lo tenía allí, sentado en la silla de su barbería. Doctor Lutero, sé quién es usted, dijo Pedro. Es un privilegio para mí tenerlo hoy en mi barbería. Me pregunto si puedo hacerle una consulta. Por supuesto que sí, dijo el doctor Lutero. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo un problema, dijo Pedro. Intento orar todas las noches, pero a veces siento que mis oraciones no pasan del techo. Sé que usted ora muchas horas todos los días. Probablemente no hay nadie que sepa orar mejor que usted, doctor Lutero. ¿Cree que puede ayudarme a aprender a orar mejor? Esa es una excelente pregunta, amigo mío, respondió el doctor Lutero. Mis alumnos me hacen preguntas muy profundas todo el tiempo sobre Dios, la Biblia y la vida de iglesia, pero rara vez me preguntan sobre cómo crecer como cristianos. Nada me hace más feliz que saber que quieres orar de una manera más profunda. Permítame regresar a mi estudio y pensar en ello, y tal vez pueda escribir algunas ideas que te ayuden a orar eficazmente. Gracias, doctor Lutero, dijo Pedro. Luego terminó de afeitarlo rápidamente. Ve, aquí está el doctor Lutero que se fue a escribir. Antes la gente escribía así con una pluma, por cierto. ¿Por qué? Porque la tinta estaba metida en un cosito y metía la tinta en la pluma y podían escribir. Eso es una vela. ¿Para qué? Vela. Porque iba a escribir, porque en aquel tiempo no había luz como ahorita, que hay bombillos. Todos se alumbraban con una vela. Dice aquí, cuando el doctor Lutero regresó a su estudio, solo con candela, sí. Solo en el día puede escribir bien. O en la noche con una candela como él. Cuando el doctor Lutero regresó a su estudio, tomó su pluma y comenzó a escribir instrucciones para el maestro Pedro. El doctor Lutero escribió más de 50 libros a lo largo de su vida, pero tal vez su libro más pequeño y breve fue el que escribió especialmente para su barbero, Pero papá, el maestro Pedro. Escucha. Él escribió un libro pequeñito para su amigo, el maestro Pedro, que era el barbero. Y se llamaba el libro Una manera sencilla de orar. Cuando terminó el libro, no, Lucas, siéntese por favor. Cuando terminó el libro, el doctor Lutero volvió a la barbería y le dio el primer ejemplar del maestro Pedro. Este no podía creer que el gran Martín Lutero se hubiera tomado el tiempo de escribir un libro solo para él, para que pudiera aprender a orar. El doctor Lutero le dijo, para empezar debes aprender 3 cosas de memoria. Lo primero es el Padre Nuestro, los segundos son los 10 mandamientos y la tercera es el credo apostólico. Luego el doctor Lutero continuó explicando, hey Luca, no haga eso por favor. Okay. Luego el doctor Lutero continuó explicando que una vez que Pedro supiera estas cosas de memoria, podía utilizarlas como ayuda para orar. Por ejemplo, dijo el doctor Lutero, empieza orando a través del Padre Nuestro. ¿Quiere decir, preguntó Pedro, que lo único que tengo que hacer es orar el Padre Nuestro todas las noches? No, dijo el doctor Lutero. No es lo que quiero decir. Eso es algo maravilloso. Pero lo que quiero decir con orar a través del Padre Nuestro es hacer algo como esto. Piensa en la primera petición del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando piensas en estas palabras, permite que tu mente y tu corazón presten atención muy cuidadosa a lo que significan y deja que te lleven a una oración más profunda. Di la primera línea de oración y luego comienza a orar así. Oh Dios, es esto que te va a leer. Oh Dios, me resulta difícil creer que estás... Ahí dice el Padre Nuestro. Oh Dios, me resulta difícil creer que estás realmente dispuesto a ser mi Padre Celestial. En nuestra familia tenemos a nuestro Padre, a quien amamos, pero tú eres el Padre de todos nosotros, aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Esto es porque Jesús es tu Hijo. No puedo ver. Y porque a través de Él nos has adoptado en tu familia, que tenemos el privilegio de orar a ti como nuestro Padre.
Jesús nos enseñó a decir, santificado sea tu nombre. Padre, ayúdame a entender que no hay nada más importante en mi vida ni en mi oración que reverenciar tu nombre. Dijo entonces Lutero. ¿Entiende lo que quiero decir con orar a través del Padre Nuestro? Le preguntó el doctor Lutero a Pedro. Puedes orar a través de estas partes del Padre Nuestro todos los días y nunca ver la misma oración 2 veces. Puedes meditar en una porción y prestarle atención y tus oraciones estarán más llenas de emoción y gozo. ¿Ves una imagen como de Jesús con todas las personas? Aquí dice, luego el doctor Lutero dijo, ahora piensa en orar los 10 mandamientos. El primer mandamiento es, no tendrás otros dioses delante de mí. Puedes orar algo así, Señor, no queremos tener otros dioses. Ayúdame a no permitirme otros dioses. Ya veo lo que quiere decir, dijo el maestro Pedro, muy emocionado. El doctor Lutero sonrió. Puedes repasar cada uno de los 10 mandamientos de esa manera, o puedes enfocarte en el credo apostólico. Empieza con, creo en Dios Padre Todopoderoso. Cuando pienses en eso, considera el poder que Dios tiene, la fuerza que despliega. Nuestros hijos piensan que nosotros, como padres terrenales, somos tan fuertes que podemos hacer cualquier cosa, pero somos muy débiles comparados con Dios. Así podemos orar y nunca cansarnos de orar. Nunca se nos acabarán los motivos de orar si nos concentramos en el Padre Nuestro, en los 10 mandamientos y en el credo apostólico. El maestro Pedro no tenía palabras para agradecerle al doctor Lutero por haberle enseñado el secreto de orar sencillamente. Cuando don Carlos terminó su historia, dijo a sus hijos, ¿ven por qué cada noche durante nuestros devocionales quiero asegurarme que aprendan el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo apostólico? A partir de ahora, en nuestros devocionales, cuando oren, les voy a pedir que practiquen orar de la forma sencilla que el doctor Lutero le enseñó a su barbero. Gracias por contarnos esta historia, papá, dijo Denise. Ya quiero que llegue el momento para probar la forma de orar del doctor Lutero. De hecho, ¿podemos tener otro devocional esta noche para que podamos probarla? Oh, sí, papá, por favor, dijeron los demás niños. Don Carlos estaba encantado de ver el nuevo interés de sus hijos por la oración. Vamos a orar, dijo con una sonrisa. Bueno, y aquí está el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y los credos apóstoles. Qué bonito, porque lo que hay que hacer para poder orar es conocer la Biblia. Cuando hay gente, escuchen, tienen que escucharme. Cuando hay gente que no conoce la Biblia, no sabe qué orar. Por eso es que siempre leemos la Biblia todos los días, para aprender qué orar. ¿Está bien? Bueno, vamos a leer. Siéntese bien. Y papá. Mañana leemos otro libro. Otro libro nuevo. Sí, porque tenemos varios libros nuevos aquí. Y ahorita vamos a leer la Biblia, porque como decíamos ahí, vamos a leerla con mucho respeto. Siéntese, Saulito, siéntese, Lucas. 2 libros. Papá. Esta es la Biblia. Dice, escuchen con atención, por favor. Y ya. Escuchen con atención, por favor, los dos. ¿Está bien? Después de esto, oramos. El 1 a 1. Ajá. Y ya leemos. Y ya leemos la Biblia. Ya leemos la Biblia. Ya estaba orando. Después de leer la Biblia, vamos a orar. Dice, al principio no había nada. Estaba oscuro, vacío y sin forma. Que haya luz, dijo Dios. Tan pronto como dijo esas palabras, apareció la luz. Dios vio que la luz era buena. Dios separó la luz de las tinieblas y entonces hubo día y también noche. Dios hizo el cielo y lo separó de las aguas que había abajo. Dios reunió las aguas en los mares y creó la tierra seca. Que la tierra produzca plantas y árboles llenos de semillas y de frutos, dijo Dios. Entonces se llenó la tierra de toda clase de plantas verdes y frondosos, desde enormes araucarias hasta árboles que dan aceitunas y naranjas, nueces y castañas. Dios vio que todo lo que había creado era bueno. ¿Era? Bueno. Que aparezcan grandes luces en el cielo, que marquen las estaciones, los días, los meses y los años. Y adivinen qué apareció entonces en el cielo. Jesús. No, escuche, que aparezcan 2 grandes luces. Adivine qué apareció. 2 grandes luces. Apareció uno dorado que se llama, en el cielo que da mucha luz, ¿cómo se llama? El sol, que se convirtió en la luz que brilla de día. ¿Y en la noche? La luna plateada. Dios creó entonces el sol y la luna también. Después dijo que las aguas se colmen de seres vivos y los cielos se llenen de aves voladoras. O sea, Dios creó los pececitos y las aves. Y que haya toda clase de animales que anden por la tierra. Todos los perros, todos los gatos. ¿Qué otros animales conocen ustedes que existen? ¿Saúl, qué animal conocen? Cabras. ¿Cabras? ¿Cabras? ¿Qué más? Cabras. ¿Otros animales? Sí.
jirafas, Jirafas. leones, todos. Vacas. Dios, vacas, toros también. Vacas. Todos. Dios miró lo que había creado y vio que todo era bueno. Gallinas. 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 Luego Dios hizo Pavos reales. Ok, ya. Pavos reales. Ya. Luego Dios hizo al hombre y a la mujer y los puso a cuidar la creación, para cuidarla, cultivarla. Dios amó a las personas que había creado y vio que todo era muy bueno y entonces descansó. Venga, Lucas, por favor. Lucas, venga, por favor. Dios creó todas las cosas. ¿Los hizo en cuántos días? Vean. En 6 días Dios creó el mundo. 6 días. Todo lo que hay Dios lo creó en 6 días. noches. Bueno, 6 sí. días y 6 noches. No había noche, dice la tarde y la mañana. ¿No había? Dice la tarde y la mañana. O sea, 6 noches, pero se llama la tarde y la mañana. Así dice. Y en esos 6 días Dios creó todo. ¿Ven? La tarde y la mañana. Pues vamos a orar a Dios porque Él creó todo. ¿Está bien? Quiero que oremos. Con ojos cerraditos, por favor. Dale para acá. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por este día. Gracias tú por este día. Gracias, Jesús, porque hoy hemos estado bien. Porque nos has cuidado. Porque pudo venir Tita Cinia, Tita Maruja, Tía Luz y Tío Roberto. Gracias porque estuvieron aquí. Gracias por la historia Gracias por del maestro Pedro y el doctor Lutero. Jesús, santificado sea tu nombre. Ayúdanos a vivir una vida que te honre. Gracias por crearnos. Gracias por toda tu creación. Danos dulces sueños. Bendice a los hermanos de la iglesia y que podamos descansar en esta noche. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpialos, por favor, con tu sangre preciosa. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, listo, mis amores. Como era tan larga la oración, entonces no me aguantaba.